regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del novelista francés Victor Hugo, que dice: para un niño, todos los objetos son juguetes. Que pasen los litigantes. ¿Sabes qué? Esto no es un juego, y menos para una niña. Cuando alguien te quiere hacer ver como la mala de la película, hace todo para que lo seas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Damián, tú eres el demandante del caso. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este... Bueno, doctora, ella es mi exmujer y yo estoy aquí porque mi hija ha sido expuesta a un show sexual y exijo la custodia temporal de mi hija. ¿Temporal? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella haga un curso de cómo atender a una niña de 3 años. Ay, por favor. Ok. A ver, ¿cuánto tiempo de relación tuvieron ustedes? Duramos 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Qué edad tiene la niña? 4 añitos. 4 años. Ok. ¿Qué es lo que pasó que te trae aquí con esta situación? Doctora, sucede que yo no vivo con ella desde hace ya tiempo. Ella obviamente se buscó otra pareja. Ella vive con otro señor. Un día estando yo en el trabajo, yo soy chef de cocina, estaba trabajando y estaban mis compañeros viendo la televisión en una computadora y estaban muertos de la risa. Me dice, mira, ven acá para que veas este video. Yo me acerco a ver qué era. Doctora, cuando yo me acerco y veo aquel video, yo quedé en shock. Yo, de verdad, doctora, me paralicé, se me bajó la tensión, yo no sabía qué hacer. Era el video de mi hija en una cosa involucrada en una cosa sexual. Pero tú tienes la evidencia, tú me trajiste. Sí, yo la traje, doctora, que con el dolor de mi alma la trae, que me da esta vergüenza mostrárselo. Pero es parte del caso, es importante. Lo traje, que yo doctora, vea. precisamente para que usted tuviese argumentos para ver lo que yo le... Déjame verla, señor director. ¿Qué fue lo que este señor vio? Ay, Madre Santísima. Bueno, no sé si el público va a poder ver esto, pero es una niña jugando sobre una cama con un consolador. El consolador es negro, grande. Y la niña está jugando como nada, como si fuera un juguete. Con eso. Ok, perfecto. Ok, Damián, ¿qué pasó en ese momento? Yo de una vez la llamé a ella. De una vez la llamé. Ajá. No me contestó el teléfono, me contestó los mensajes. Yo me volví loco porque mis compañeros me decían, pero Damián, ¿y esto? Yo no sabía ni qué responder. La llamé, la busqué en el trabajo, no estaba en el trabajo. La llamé, tampoco me respondió. Tomé la determinación de irme para para la casa de nosotros, donde vivía. Ahora ella vive ahí con su pareja y la niña y otras personas. Cuando llegué a su casa, no estaban. 2 horas después que le reventé el teléfono porque no me respondía, porque repicaba pero no me agarraban. Bueno, y eventualmente hablas con ella. Sí, de vez en cuando, para preguntarle por la niña. Bueno, pero ¿y qué te dijo en el momento que la confronta? En el momento cuando ellos llegan, después de 2 horas que yo esperé, ellos llegaron. Ajá. Llegó ella, el novio de ella, mi niña, el hijo del novio de ella, que tiene 10 años más o menos, ajá, el hijo del novio. Ajá. Cuando yo le estoy preguntando qué era lo que pasaba, qué era lo que había pasado, ella no me dejó hablar. Y una vez me dijo, no, mira que venimos de la escuela porque eso fue el hijo de Joaquín, el novio de ella, que grabó a la bebé con el celular. El niño se llevó el teléfono para la escuela, enseñó el video a los niños, cualquier niño. Ahorita los muchachos, doctora, están pendientes de un teléfono, de las redes sociales. Lo vieron, una de las maestras de la profesora llegó, vio el video, se llevó el teléfono al niño, lo llevaron para la dirección. Llamaron a ellos, al padre en cuestión, para ver qué le pasaba. Ella me dice, no, tranquilo. ¿Sabe lo que me dijo? No, Damián, tranquilo, que ya eso está todo bajo control. Ya la profesora regañó al niño, ya le dijo a él lo que tenía que hacer. No te estés ahogando en un vaso de agua. Que yo me esté ahogando en un vaso de agua, lo que me dijo ella. Fíjate lo que me dijo ella. No, está bien, no. No, sí grito. Me grito cuando me da la gana, chicos. No grites. Claro que sí, doctora, porque estoy hablando de mi hija. Es verdad. 3 años, 3 añitos. Y si no hubiese sido eso, doctora, disculpe, yo llegué a esa casa y había, porque él es adicto a pescar, tenía una caña de pescar con el anzuelo. ¿Usted sabe lo peligroso que es eso?
las personas que pescan tienen que saber que eso es peligroso para un adulto, imagínese para un niño. Y usted no sabía que el novio de ella tiene licencia para portar armas. Eso está bien guardado, eso está bien guardado. Y si no hubiese sido eso, doctora, hubiese sido una pastilla, qué sé yo, o hubiese agarrado un material pornográfico. Deja de Los hacer niños show, ahorita Damián, de 3 deja de hacer años. show, No, no es cálmate. ningún show, es una cosa real. Para ti es un show. Para ti es un show. Alterado, No, cálmate. alterado no, te estoy diciendo la realidad. A mí no me hablemos. interesa, a mí no me mandes a callar. No me mandes a callar. Y si hubiese agarrado una película porno, lo hubiese puesto. Estoy de acuerdo. Ah, doctora. Estoy de acuerdo. Que tienen acceso, los niños ya saben pulsar un DVD, una cosa de esa y meter el Estoy de video. acuerdo, Y lo porque ve. estoy Y ella de- dice que yo estoy alterado. tranquilo. No, sí, claro. Ok, ya. No, porque también mi hija. Perfecto, discúlpame. Damián, ya, te entiendo perfectamente. No, doctora. Ya te entendí. Pero es que es así. Ok. Eso es un peligro, eso es un peligro. Ya, estoy de acuerdo. Para los dos. Pero, niño, ¿cuántas veces quiere que te diga que estoy de acuerdo? Por eso me divorcié, Ya. doctora. No, Por no, eso no, me- Ok. aquí no vinimos a hablar del Ok. divorcio. Angélica, ¿cómo respondes a la demanda? Hola, buenas tardes, doctora. Primero, escuchando todo lo exacerbado que está el señor. No. Cálmate, que ya tú te Tengo la vuelves- razón. Damián, Tú sabes que sí. cállate. Un momento Tú para sabes que hablar. sí. Ok, responde. Sí es cierto que la niña tomó ese Es objeto. obvio que es cierto, está ahí en imágenes. Lo que pasa, doctora, le voy a contar un poquito de la historia hacia atrás. Yo estuve casada con el señor en cuestión. Realmente nuestra vida sexual no es de dominio público, pero sí tengo unos traumas. Entonces, ¿para y qué la tuve traes para acá si no estamos hablando de la vida Cálmate, sexual tuya y ay. mía? Bueno, doctora, hágalo calmar o lo saca. Pero, doctora, vinimos a hablar de mi vida Cállate, Damián, ella tiene derecho a responder como crea que es más conveniente. Continúa. Mi pareja y yo fuimos a que una sexóloga, porque como le digo, él me dejó con algunos traumas sexuales, ¿ok? Y yo no los quería repetir con mi pareja actual, quería pasar esos problemas. La sexóloga nos recomendó que compráramos algunos objetos ¿Y no te dijo que los guardaras bajo llave? ¿No te lo dijo? Todo estaba bajo llave, incluso mi cartera, y como es una sola llave para los 3 cajones, yo dejé, sin querer, abierta la gaveta. Dices tú que estaba en la gaveta. Los niños a los 4 años son muy, doctora, son muy inquietos. Y curiosos. Y curiosos. Ella no tiene maldad. Ese video no tuvo maldad con el hijo de mi novio. Yo sé que es así, doctora. Obvio que Lo no que hubo pasa maldad es si que son dos él niños. quiere ahogarse en un vaso de agua. Obvio. Doctora, ¿usted cree que él Pero puede...? el problema aquí es que se subió esto a las redes sociales. Porque Esto puede tener el hasta hijo- consecuencias penales Lo sé, para doctora. ti. Doctora, Lo sé, disculpe, lo sé. usted no Ya sabe lo la bajaron cantidad de de internet. pedófilos Sí, que doctora, la ya cantidad de yo me pedófilos encargué. que hay en la calle Ya. que pudieron ver el video. ¡Damián! Usted no lo Yo usted- sola estoy haciendo las conclusiones. Sígueme a mí también. A raíz, yo también me enteré al mismo tiempo, porque yo acompañé a mi novio, porque él lo llamaron del De la colegio, escuela. el director Cuando el niño de una se vez. aparece con la foto. Cuando se aparece Ok. la maestra, Ok. descubrió, porque usted sabe que se alborotaron los niñitos Ok. que era, le quitaron el celular, llamaron a Joaquín, a mi novio, yo lo fui a acompañar Ok. para esto. ¿Vinieron ellos? Sí, ellos están aquí, doctora. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. ¿La niña está aquí? No, doctora, no. En eso sí es verdad que estuvimos de acuerdo ella y yo. No traerla. ¿A No, ponerla más? doctora. No, está bien, perfecto. No, Calma, Muy por bien. fin pensaste. Vamos a hacer un corto receso. En algo se llevan. Hacemos un corto receso y continuamos con más del caso después de este receso. Es un poco extraño para decirlo, pero cuando ya sea grande me gustaría ser director de película. Este señor ha armado una película de todo esto. ¿Te parece Se que la es una pasa película, molestando hermano?